Buenas a todos, matemáticos. En este video estaremos viendo la aritmética en el segundo tema del curso de precálculo que estamos mi amigo Benjamín del canal de H2O y yo realizando. Vayan a suscribirse a su canal y también suscríbanse al mío si les gusta el contenido que subo, apretando el botón de suscribirse y tocando el botón de la campanita. Pues empecemos. En la clase pasada estuvimos viendo algunos conceptos importantes, pero se me quedó hablar de los números naturales que pueden ser abstractos o concretos. Serían abstractos cuando nos referimos a los cardinales del conjunto de manera individual, sin decir un conjunto específico. Por ejemplo, en los concretos sí decimos un conjunto con valga la redundancia en concreto. Por ejemplo, 42 sillas, 2 tomates, todo es concreto y aquí de manera abstracta. En los números naturales también podemos decir que son homogéneos y heterogéneos. Cuando son homogéneos son concretos de la misma especie. Todos tienen que ver, por ejemplo, 5 pesos y 8 pesos. Y heterogéneos son concretos de diferentes especies, 42 sillas y 32 personas, por ejemplo. Ahora, en el tema de hoy estaremos viendo el sistema decimal, las relaciones de igualdad y desigualdad, operaciones de aritmética y otros sistemas de numeración, así como los números romanos. Estaremos haciendo hincapié ahí en el sistema decimal, que es el que utilizamos nosotros en la actualidad. Y vean estas dos ilustraciones, una del ábaco, una calculadora que se utilizaba en tiempos antiguos, un instrumento que se utilizaba en tiempos antiguos, el ábaco, para realizar cuentas y sumas, restas y operaciones, y la calculadora que se utiliza en la modernidad, como todos conocemos, o como la mayoría, que donde se pueden realizar operaciones aritméticas complejas. Esto no lo inventé yo, porque desde la historia de la humanidad, los antiguos ya conocían los números 1, 2 o más para contar, ya que el 2 lo decían como par, casal, dúo, entre otros, y el más lo decían como trans o 3, para referirse a más allá, pero no conocían más los otros términos para contar. Ya luego, años más tarde, los romanos sí lograron inventar el ábaco para contar, pero no conocían el cero. Sin embargo, los hindúes sí lo conocían, el cero. Y desde la India se conoció el método que utilizamos hoy para representar los números. Luego los árabes invadieron Europa y le brindaron sus conocimientos a España e Italia. Las cifras de los árabes fueron copiadas por los hindúes, aunque estos los modificaron a su forma, y de ahí viene el nombre de cifras arábicas que hoy conocemos. Por lo tanto, cada pueblo tiene su sistema de numeración distinto y ya debido a sus costumbres. Pero hoy en día hay un sistema universal que es el sistema decimal, aunque se utiliza el sistema binario, el de duodecimal, entre otros. Aquí está el papiro de Ring, que lo vimos en la clase anterior, que también es un documento donde en la historia se ha evidenciado la aritmética. La numeración es una parte de la aritmética que enseña a expresar los números. Esta puede ser hablada o escrita. Veamos que los números se pueden formar agregando unidades, ya sea desde el 1, si al 1 le agregamos una unidad, se forma el 2. Si agregamos una unidad, 2, se forma el 3. Si agregamos una unidad, el 3 y 4, y así sucesivamente, ya que los números naturales no tienen fin, son infinitos, desde el 0 hasta el infinito. Aquí hay que resaltar que el 0 a veces lo incluyo, a veces no en los números naturales, porque hay personas que lo incluyen y hay otras que no, dependiendo del fin con el que estén trabajando los números. Esto es algo que no tiene mucha importancia en la matemática, pero igual es un detalle que a veces pasamos por alto o a veces lo incluimos. Porque el 0 es muy importante en el sistema de numeración que utilizamos en decimal. Ahora veremos que las cifras o guarismos son los signos que se utilizan para representar los números, incluyendo el 0, como habíamos dicho. Aquí están los símbolos que se utilizan: el 0, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con esas cifras se pueden formar todos los números y
El 0 recibe el nombre de cifra no significativa o cifra auxiliar y las demás son cifras significativas, porque el 0 representa conjuntos nulos que carecen de elementos. Esta carece de valor absoluto y se utiliza para representar en lugares correspondientes a un orden donde no hay unidades de ese orden. Y la palabra 0 proviene de la voz árabe cifero o cífero, más bien cifero, que significa lugar vacío. Los números se pueden formar con un solo dígito, los dígitos, o con varios dígitos, los polidígitos. Hay algunos ejemplos de los polidígitos, por ejemplo, que dice 58, 9545, 13332. Vamos a ver cómo se identifican, cómo se pueden nombrar y leer estos números. Primero veremos que es un sistema de numeración, es un conjunto de reglas utilizadas para expresar los números. La base de un sistema de numeración es el número de unidades de orden que forman una unidad del orden inmediata superior. El sistema de numeración que utilizamos nosotros es el sistema decimal. Vamos a ver los principios de un sistema de numeración. Primeramente, un número de unidades de orden cualquiera es igual a la base, forma una unidad del orden inmediato superior. Por ejemplo, en nuestro sistema decimal, cada 10 unidades se forma una unidad inmediata superior. Una decena equivale a 10 unidades. Vamos a ir viendo eso. También está el principio de valor relativo. Toda cifra se escribe a la izquierda que toda cifra que se escribe a la izquierda de la otra representa tantas unidades mayores como representa la anterior. Como unidades tenga la base. En este caso la base del sistema decimal es el 10. Y en todo sistema, con tantas cifras como unidades tenga la base, contando el 0 se puede escribir todos los números, todos. No hay ninguna excepción. También está la nomenclatura del sistema decimal, que consta de órdenes y subórdenes. Los órdenes son, por ejemplo, las unidades, que la unidad es la que empieza que es la que se refiere al número 1. Y a partir del 1 se forman todos los otros números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luego estaría la decena, que como dije anteriormente es la que reúne 10 unidades. Ya estamos hablando aquí de nuestro sistema decimal, no de otros sistemas. Y a partir del 10 se pueden formar el 11, 12, 13, 14, 15 hasta el 99. A partir de las decenas y unidades. Se pueden mezclar las decenas unidades para formar las centenas, que equivalen a 10 decenas y a 10 una unidad, a 10 decenas o a 100 unidades. Por lo tanto, se puede decir que se puede formar el 100, el 101, el 102 así, combinando los números. Fíjense los numerales, cómo se escriben, la ortografía de los números, muy importante, al escribirlos y al pronunciarlos, y también que algunos se escriben separados, otros unidos, y que se pueden formar del número del 1 al 999 con las centenas, decenas y unidades. Luego se utilizarían los millares, que son los miles, para expresar los números del 1000 hasta 999. Luego 10 veces más grande que las miles están las decenas de millar, y así sucesivamente. Las centenas de millar, las unidades de millón, las decenas de millón, las centenas de millón, todo así sucesivamente, hasta un orden infinito, porque ya los números, como lo que dijimos, son infinitos. Pero, como sea, lo más importante es conocer los números básicos y así se van formando los otros. Porque cuando vamos a leer un número, los separamos de derecha a izquierda en grupos de 3, en 3 unidades. Por ejemplo, separar las unidades, decenas y centenas en un grupo de 3, luego las unidades de millar, decenas de millar y centenas de millar en otro grupo de 3, las unidades de millón, decenas de millón, centenas de millón en otro grupo de 3, las unidades de las millares de millón, los decenas de millón, de millares de millón, las centenas de millares de millón en otro grupo de 3 y así sucesivamente. Y cuando hay un periodo de 6, por ejemplo, las unidades, las decenas, centenas y los millares, ahí tendríamos un millón. O sea, ahí tendríamos un periodo. Cuando hay un grupo de 6, cuando son 6 unidades, tendríamos un periodo. Y al leerlo se lee de izquierda a derecha. Eso se debe separar mentalmente y ponerlo con una coma o ponerlo
sino que pues, si es un número bastante grande se recomienda separar los números, los grupos y los periodos, y donde haya un periodo se lee la palabra millón si esta unidad no es cero. Por ejemplo, si hay 3, se lee 3 millones, o si es billón, cuando son el que viene la unidad que viene luego del millón, o la trillón, la que viene luego del trillón, cuando pasan 3 periodos. Después, primero viene el trillón, el billón, el billón, luego el millón. Y que donde hayan, cada vez que se separen grupos, tres grupos de unidades, se formaría, se leerían los miles. Cada vez que, por ejemplo, el número, vamos a ver un ejemplo. Primero, veamos una curiosidad. En algunos países hay un criterio diferente a cómo se dicen los números que en otros. Por ejemplo, en mi país, Cuba, se dicen al, al millar de millones, lo llaman como billón. Al igual que al billón lo llaman como trillón. Y al millar de billones como cuatrillón. Ahora, la unidad simple puede dividirse, en 10 partes iguales. También están esos se los llamamos subórdenes. Pero primero vamos a ver eso antes de ver los ejemplos. Que se puede decir, por ejemplo, la unidad se puede dividir en 10 partes y se forma la décima, que es 0.1. Eso lo estaremos viendo más adelante en los números fraccionarios, pero les adelanto que hay subórdenes como las décimas, centésimas, que son 0.01, 0.001 es las milésimas, y así sucesivamente, dependiendo de cuántos ceros hay después del cero de las unidades, del cero de la parte entera. También están las 100 milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, millonésimas, etc. Ahora veamos el principio de numeración, fundamental de numeración escrita. Toda cifra escrita a la izquierda representa unidades 10 veces mayores que las que representa la unidad anterior, y viceversa. Y toda cifra tiene un valor absoluto y uno relativo. El valor absoluto que tiene el dígito por sí mismo y el relativo que tiene el dígito según el número que ocupen según el dígito que ocupen el número. Por ejemplo, en el número 778.7, el primer 7 tiene valor absoluto de 7 y el segundo 7 también tiene un valor absoluto de 7. Pero el primer 7 tendría un valor relativo de 70 decenas y el segundo 7 tendría un valor relativo de 7 décimas. Por lo tanto, estos valores relativos cambiarían. Podría ser 7 décimas o 70 centésimas, 700 o 700 milésimas. Hay varias formas de ver este valor relativo. Pero lo importante es que identifiquen que son distintos, que no equivalen lo mismo, 7 decenas a 7 décimas. Esto trae unas consecuencias. Un número no varía porque se añade ceros a su izquierda. Todos ceros a su izquierda no interfieren en valor absoluto o relativo, ya que permanecen idénticos. Y si a la derecha del número añadimos 1, 2, 3, respectivamente ceros, se estaría aumentando 10, 100, 1000 veces respectivamente. Mayor que el número relativo y el valor relativo también aumentaría 10, 100 o 1000 veces. Mayor. Si a la derecha de un número se separan con un punto decimal, una, dos o tres cifras del número será 10 veces, 10, 100, 1000 veces menor, porque el valor relativo de cada cifra será 10, 100, 1000 veces menor. Y si se corre el punto decimal hacia la izquierda, el lugar hacia la derecha, 10, 100, 1000 veces mayor, se harán los lugares, se harán los dígitos porque será el valor 10, 100, 1000 veces mayor, porque los valores relativos de cada cifra será 10, 100, 1000 veces mayor. Y si se corre hacia la izquierda, será 10, 100, si se corre 1, 2, 3 lugares hacia la izquierda del punto decimal, será 10, 100, 1000 veces menor, porque el valor relativo de cada cifra se hace 10, 100, 1000 veces menor. Veamos este ejemplo que les estaba mencionando de hace un rato. ¿Cómo se escribe el número 6 en una tabla de posiciones? Escribimos el 6 en las unidades. El 12. Escribimos el 2 en las unidades y el 1 en las decenas. El 405. El 5 en las unidades, el 0 en las decenas, dejando un espacio
O sea, no hay ni unidades en esa unidad de las decenas, por lo tanto se puede colocar un cero, que es la cifra que refiere a los valores al valor nulo, y en las centenas un 4. Luego en 1329 las 9 las unidades, el 2 de las decenas, el 3 de las centenas y el 1 de las unidades de millar. En el 20.000, no, el único número que está, la única cifra significativa que se encuentra es el 2, porque se encuentran en las decenas de millar, y todas las demás se rellenan con ceros porque no se mencionan en el número. El 1.830. Igualmente se coloca el 30 en 3 en las decenas, hay 3 decenas, 800 en el 8 en las centenas, y el 1 de 1.000.000 en las unidades de millón. Todos los demás espacios se rellenan con 0. Y en los 95 millones 13.004 se coloca 4 en las unidades, el 3 del 13 en las unidades de millar, el 1 en las decenas de millar, el 5 en las unidades de millón y el 9 en las decenas de millón, rellenando los demás espacios con ceros. Ahora este segundo ejemplo. Debemos escribir los numerales de los números. 400, ese número que aparece ahí, ¿cómo se lee? Pues 487 unidades y 67 centésimas. Fíjense que luego del punto decimal, antes del punto decimal se lee hasta ahí las unidades, formando el grupo de 487 unidades. Y luego es las 67 centésimas, que están después del punto decimal o la coma decimal, depende del país donde estés, como se diga, punto o coma decimal, se lee 67 centésimas, ya que el 7 pertenece a centésimas, es 67 centésimas. Aquí este otro número se escribe como 6 unidades y 7 décimas. 6 unidades antes del punto decimal y 7 décimas después del punto decimal. Después está este número, que se parece, está bastante largo. Pues lo que hacemos es, de derecha a izquierda lo dividimos en tres periodos, en los grupos, de a 3. 690 un grupo, 135 otro grupo y el 5 en otro grupo. Y en los primeros 6 números, en los primeros 6 grupos, en los primeros 6 números, se forman un periodo, que ahí donde antes de ese periodo vendría la palabra millón. Por lo tanto, se leería el número 5.135.690 y unidades. Y luego, después del punto decimal, estaría el 7.345 10 milésimas, que es la parte decimal del número. Ahora veamos que el cardinal de un conjunto siempre es el mismo cualquiera del orden de sus elementos. Y todos los números cardinales entre sí tienen un mismo cardinal, cualquiera que sea la naturaleza de sus elementos. Todos los números cardinales entre sí tienen un mismo cardinal, por lo tanto, entonces los números son los que representan los conjuntos, los números iguales son los que representan los conjuntos iguales. Esa flecha significa entonces. Y el signo dos rayas significa igual. Ese signo igual es como si son dos rectas paralelas que veremos en la geometría, ya que no hay más nada igual que dos rectas paralelas. Y 26 es igual a 26, se lee así, esa simbolización. Se representa para los números iguales. Recuerden, los números iguales son los números naturales iguales que representan cardinales de conjuntos coordinables. Conjuntos coordinables son los que pueden establecerse una relación entre cada uno de esos elementos. Por ejemplo, el número de personas en un autobús, si se es ocupado por el número de personas en un autobús, se ocupa la misma cantidad de asientos, pues entonces van a estar coordinados los dos conjuntos. Y va a existir un número de asientos iguales al número de personas. Ahora, los conjuntos que no son coordinables entre sí tienen un desigual número que los representa. Y los números desiguales son los que representan conjuntos desiguales. Por ejemplo, el símbolo menor que, ¿qué símbolo significa menor que? Por ejemplo, 6 es menor que 13. Y ese otro símbolo, que es el opuesto, que tiene un sentido contrario, es mayor que. 977 es mayor que 54. Ahora existe un postulado de relación. Dos conjuntos o son coordinables o no lo son. O son iguales o no lo son. Si una de las tres posibilidades no se verifica, o sea, si un número no es mayor que otro,
o si otro número, o si un número no es menor que otro, o si son iguales, pues entonces una de las otras dos condiciones se va a tener que verificar. Si un número no es mayor que otro, entonces o tiene que ser menor que el otro o tienen que ser iguales. Estos símbolos que expresan aquí significan desigual, mayor igual que, menor igual que, y todos son relaciones de equivalencia. Por lo tanto, deben tener en cuenta que si colocamos dos números, uno a la izquierda y otro a la derecha, estarían estableciéndose una relación de equivalencia entre ellos. Y el número que está a la izquierda del símbolo de equivalencia se denomina miembro izquierdo. Y el que está a la derecha del signo de relación de equivalencia es el miembro derecho. Las leyes de la igualdad. Todo número es igual a sí mismo. Ese es el carácter idéntico. Si un número es igual a otro, este último es igual al primero. Si un número es igual a otro número, y otro número es igual al tercero, pues el primer número va a ser igual al tercero. Leyes de la desigualdad. No se cumple ni que ningún número es igual a sí mismo, ni ningún número es mayor que sí mismo, ni ningún otro número, ni ningún número es mayor que otro, entonces el otro va a ser mayor que el primero. No es así. No se cumple ni carácter idéntico ni carácter recíproco. Y si se invierte los términos de desigualdad, cambia el sentido de esta. También el carácter sensitivo de las relaciones de mayor y menor, que se cumple que si un número es mayor que otro, entonces y este otro es mayor que un tercero, pues el primero va a ser mayor que el tercero. Como se ve aquí, 18 es mayor que 9 y 9 es mayor que 4, entonces 18 es mayor que 4. Si un número es menor que otro y este otro es menor que un segundo y este segundo es menor que un tercero, pues el primero es menor que el tercero. Por ejemplo, 1 es menor que 100 y 100 es menor que 10.000, que 100.000, perdón, y por lo tanto 1 es menor que 100.000. Se pueden combinar las igualdades y desigualdades, por ejemplo, 1 es igual a 1, que es menor que 4, menor que 7, entonces 1 es menor que 7, y 10 es igual a 10, entonces que es mayor que 7, que es mayor que 5, mayor que 4, por lo tanto 10 es mayor que 4. Los números naturales, según la asociación fundamental, tienen un orden, por ejemplo, 1 es menor que 2, 2 es menor que 3, 3 es menor que 4, y así sucesivamente, por lo tanto 1 es menor que 2, que 3 es menor que 3, menor que 4, menor que 5, ese es el orden de los números naturales, que recordemos que es una asociación de números infinitos. Ahora, este ejemplo que nos manda a comparar números. Por ejemplo, el 17 y 16. Vemos que son dos números enteros, dos números naturales que tienen diferentes números de cifras. Ahora, un número es mayor que otro si tiene mayor cantidad de cifras. Por lo tanto, el 17 sería mayor que el 6. Ya estos dos números, el 543 y el 543, veamos que tienen la misma cantidad de cifras. Luego tenemos que comparar cada una de ellas, de las centenas a las unidades, que en este caso son 3 cifras. Y todas las tres son iguales, por lo tanto, los números son iguales. Ahora estas otras dos, estos otros dos números, donde tienen el mismo número de cifras, pero todavía tenemos que comparar cada una de las cifras de sus órdenes, donde el 7, en las cifras decenas 7 es igual a 7, pero el 2 es menor que 7, por lo tanto 72 es menor que 77. Y aquí tenemos otros dos números donde uno tiene 136 y otro 135.81. Hay una parte decimal de 135.81, pero debemos comparar primero las partes enteras. El número 136 es mayor que 135, por lo tanto no importa la parte decimal, sino que siempre va a ser mayor el número que tiene una parte entera, que mayor que la parte entera del otro. Ahora en este caso los números tienen la parte entera. Igual, 56 es igual a 56, pero las partes decimales vemos que en un caso es 7 y el otro 345. Hay algunos que pensarán que este 345 es mayor que 7, pero no, porque luego de 7 van ceros que a veces se acostumbra a escribir y a veces no se escriben. Por lo tanto, sería el tanto cero como quisiese. Pero lo que tenemos que fijarnos es en las décimas. 7 es mayor que 3, por lo tanto 56.7 es mayor que 56.3. 345, ya que 56.700 es igual a 56.345, si queremos verlo así. Ese número va a ser mayor que el otro. Y en este caso,
vemos los números de cifras de las partes enteras, son iguales, 1, y son el mismo número, el 1. La parte decimal, 7, 4, 3, 5, 7, 4, 3, 5, 0, 0, 0, 0. Los ceros a la derecha después del punto decimal dijimos que no tienen valor absoluto ninguno. Entonces, estos números serían iguales. Comparamos décimas con décimas, unidades con unidades, 1 igual a 1, décimas con décimas, 7 es igual a 7, centésimas con centésimas, 4 es igual a 4, milésimas con milésimas, 3 es igual a 3, y 10 milésimas con 10 milésimas, 5 es igual a 5, y se cumple que son iguales los dos números. Ese ejemplo de comparación. Si tienes alguna duda, recuerde escribir en los comentarios. Ahora este ejercicio para ordenar de menor a mayor. Nos dan varios números con decimales, partes enteras, aquí variedad de números, pero el primer número que debemos identificar, que es el menor de todos, es el 0, porque no vale nada, y es el primer número de los naturales considerado por muchos, o si no, el primer número o el número que divide a los números negativos y a los positivos, que ya luego lo estaremos viendo cuando estudiemos más a fondo los números enteros. Luego vendría el 1, que es el primer número natural considerado por muchos también, pero el que sí es el que es mayor que el 0. Luego del 1 vendría el 17, que es el siguiente número mayor de esta sucesión de números. Y hay otro 17, por lo tanto podemos escribir los dos al mismo tiempo. 17 es igual a 17. Debemos escribir los dos a continuación del otro, perdón. Luego de 17, el siguiente número de dos cifras que nos quedan, porque debemos ir viendo las cifras que tengan la misma cantidad de cifras y luego ir aumentando las cifras, perdón la redundancia, sería el 99. Ese 99 es mayor que el 17, ya que las cifras de las decenas, el 9 es mayor que el 1, que son las decenas. Luego veríamos en los números de tres cifras, el siguiente que sería mayor es el 324. Mayor que todos los números de dos cifras y de una cifra. Mientras más cifras es mayor. Y ya se nos acabaron los números que parecen sencillos, porque mira, miren ahora, está el 823.1 o 1, 823,1 y el 823.07. Y en estos dos números tienen la parte entera igual, pero como habíamos dicho, la parte decimal, hay uno que tiene la parte, el número 1 en las décimas y el otro el 0 en las décimas. Como dijimos, el 1 es mayor que el 0, por lo tanto el primero vendría el 823,07, que es el menor que el otro. Recuerden que estamos de menor a mayor. Y luego el 823,1. Después de los números de tres cifras, porque ya se acabaron los números de tres cifras, vendría el último número que, si lo paralelo, recuerden que debemos agrupar los números en formar grupos de A3, y que cuando haya un periodo aquí 6 y después otro 3, otro grupo de A3, por lo tanto serían 3.452.434.434. Ese número es el que vendría después de todos los anteriores y sería el mayor de toda la secuencia de números. Las operaciones aritméticas es lo que vamos a estudiar en esta clase, como habíamos dicho, y eso es clave para la aritmética, porque si no conoces operaciones aritméticas, y bueno, también los anteriores, los conceptos y las igualdades y desigualdades, pero si no conoces las operaciones aritméticas, entonces no puedes realizar ningún problema, no puedes responder ningún problema en aritmética, básicamente casi ninguno, porque la mayoría se utilizan, operaciones aritméticas. Hay que realizar operaciones aritméticas ya sean combinadas o individuales, y deben conocer sus propiedades y saber realizar cada uno de los algoritmos en que ellas se encuentran, en que ellas se utilizan para resolverlos y obtener un resultado correcto. Por ejemplo, las operaciones aritméticas son 7: suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación y logaritmación. Pero en esta clase vamos a estudiar solamente la suma, resta, la multiplicación y la división. Estas pueden ser directas, conociendo los datos se halla el resultado. Las operaciones que no son directas son las inversas. Conociendo el resultado de la operación directa correspondiente y uno de los datos se halla el otro dato. Veremos que si sumamos dos conjuntos que no tengan elementos comunes,
lo que haremos es reunir solamente los elementos que integran estos dos conjuntos para formar el conjunto suma. Al sumar los conjuntos que forman las letras AB, MNP y QRS, se forma el conjunto formado por las letras AP, NP, QRS. Este es el conjunto suma. Los conjuntos sumandos AB, perdón, los conjuntos sumandos AB, MNP y QRS. Sumar dos números naturales llamados sumandos, o sea, sería sumar los números, los cardinales de los conjuntos. Es sumar el cardinal del conjunto suma, también llamado suma, cuyos elementos cardinales son los números dados. Por ejemplo, 4 más 5 es 9, 57 más 46 es 103, o 745 más 7363 es 8108, donde el símbolo S significa más y es el que se utiliza entre los sumandos para expresar una suma. Veremos ahora las leyes de la suma. La ley de la uniformidad, que dice que una suma siempre es la misma, no importa los objetos que se sumen, los objetos concretos que se sumen. Por ejemplo, 3 ventanas más 2 ventanas es igual a 5 ventanas. 3 lápices más 2 lápices es igual a 5 lápices. 5 niños más 7 de niños es igual a 12 niños. Siempre se va a hacer la misma suma, no importa los objetos que se hagan, cuando sean siempre los mismos sumandos. También se puede expresar la ley de la uniformidad como cuando tenemos dos igualdades y se suman los miembros de cada igualdad, porque los miembros respectivamente de cada igualdad se pueden sumar. Por ejemplo, 6 más 5, 11, y 6 más 5, 11 también. Se mantiene la igualdad, se sigue cumpliendo que las sumas son iguales. Y si tenemos una igualdad de sumas, también se puede sumar a ambos miembros un mismo número, que es una propiedad que se puede, una operación que se puede realizar y nos sirve mucho en la aritmética, cuando resolvemos ecuaciones. Nos sirve muchísimo, tiene muchísimas aplicaciones. También está el elemento neutro, que es el número que cuando le sumamos a otro número se mantiene el número. Por ejemplo, 6 más 0 es 6. Ese elemento neutro es el 0. Deben conocer eso. La ley cancelativa. Cuando tenemos una igualdad de sumandos, podemos cancelar a ambos miembros en un sumando que coincida en ambos miembros y se mantiene la igualdad. Y la conmutativa, que es la que estaba hablando anteriormente, cuando tenemos dos o más sumandos, no importa el orden de los sumandos, la altura, la suma no se altera. Por lo tanto, si decimos 2 más revistas, más 3 revistas, más 5 revistas, es lo mismo que decir que 5 revistas, más 3 revistas, más 2 revistas. La ley asociativa. Entre varios números, se pueden asociar y, por ejemplo, 5 más 6 más 2 es igual a 5 más 6 más 2, donde primero se hace 6 más 2. Lo que está entre paréntesis significa que se debe realizarse esa operación. Se pueden asociar los números para realizar primero esa operación suma y al final la suma siempre va a ser igual, ya que se cumple la propiedad asociativa. Y la disociativa es como que lo contrario de la asociativa. Descomponer un número, por ejemplo el 10, es igual a 8 más 2. Descomponer el 8 más 2 y se sigue cumpliendo que es igual a 10. Si componemos el 8 en 5 más 3, se sigue cumpliendo que 5 más 3 más 2 es igual a 8 más 2, que es igual a 10. No importa cómo descomponamos los sumandos, siempre que la suma esté bien, se va a seguir cumpliendo la igualdad. Veamos las leyes de la monotonía, que esas leyes se refieren a cuando tenemos igualdades y desigualdades y sumamos ambos miembros. Así podemos predecir si tenemos una igualdad, una desigualdad, o si en el caso de la desigualdad, ver en qué sentido es, si es mayor o menor que el número que está al lado entre las dos desigualdades. Por ejemplo, si tenemos 8 mayor que 3 y 4 igual a 4, si sumamos ambos miembros de la desigualdad, se va a mantener el sentido de la desigualdad. Esto es lo que ocurre cuando sumamos ambos miembros en una desigualdad, de una desigualdad más una igualdad. Se mantiene el símbolo de la desigualdad. También hay una segunda parte de la ley de la monotonía, que es cuando sumamos ambos miembros de dos desigualdades del mismo sentido. Se mantiene el sentido de la desigualdad. Y hay un escolio, que recuerden, un escolio es una advertencia matemática. Algo que debe llamarse, al que deben prestarse atención. Si suman desigualdades de sentidos contrarios, no se puede anticipar el signo de la desigualdad. Puede ser
una desigualdad de cualquier sentido o una igualdad. No se puede anticipar. Como el objetivo del trabajo de la suma, deben conocer estas sumas básicas que les muestro atención. Estas se enseñan desde los primeros niveles de la enseñanza y ustedes deben conocerlas todas. Ahora un ejemplo. Dos sumas. La primera, 1720 más 264. Primero, comencemos de derecha a izquierda, sumando las unidades. 0 más 4 es 4, 2 más 6 es 8, 9 más 2 es 7 y 1 más 0, porque en ese lugar no hay ninguna unidad, por lo tanto se coloca el 1, ya que recuerden que el 0 es el elemento neutro de la suma. En este caso no tuvimos que llevar nada, pero en este caso sí. 6 más 3 es 9, todo bien, se suman las unidades, recuerden. Ahora las escenas, 5 más 7 es 12. El 12 no podemos colocarlo completo ahí, solo que colocamos el 2 y escribimos una parte que se lo sumaremos al siguiente resultado. 4 más 5 es la suma de las centenas, es 9, más 1, que es el número que llevábamos de las cifras de decenas, es 10. Y llevamos 1 también, lo escribimos esa parte y lo debemos escribir ahora. 8 más 6, 14, más 1 es 15. Este es el algoritmo más conocido de la suma y que se aplica en la mayoría de colegios, donde deben realizarse esas operaciones básicas. Ya las operaciones más avanzadas se realizan con la calculadora o con ordenadores. Ahora, la resta de sustracción, que dijimos que es la operación inversa a la suma, tiene por objeto dado la suma de dos sumandos que se denomina minuendo y uno de los sumandos que se denomina sustrayendo, hay el otro sumando que se llama diferencia, resta o exceso. El signo es ese y se lee menos. Se coloca entre minuendo y sustrayendo. Las leyes de las restas no se cumple la propiedad conmutativa y asociativa. Pero primero vemos la ley de uniformidad, que es la que se cumple en todas las operaciones. Ya que veamos que voy a explicar esto para saber con las restas. Por ejemplo, si tenemos 6 lápices, si le restamos 3, es igual 3 lápices. Si tenemos 6 lápices, 6 teclados, si le restamos 3 teclados, tendremos 3 teclados. Si tenemos 6 zapatos, y le restamos 3 zapatos, tenemos 3 zapatos. Es 6 menos 3 igual 3. Siempre la operación va a ser la misma, no importa qué objetos estemos realizando. No importa qué cantidad, qué números concretos estemos realizando. Siempre la operación será la misma. Y si tenemos dos igualdades y restamos miembro a miembro, se va a mantener la igualdad. Al igual que si tenemos dos igualdades, podemos restar a ambos miembros un número y se mantiene la igualdad. Otra ley de la resta es la propiedad cancelativa, que habíamos dicho en la suma también. Que si tenemos una igualdad y tenemos un mismo número a ambos lados de la igualdad, podemos cancelarlo. Por ejemplo, aquí está el 5, menos 5 en este caso. Eso se deberá con el 5 o cancelar solamente el 5 y quedará que 10 menos 3 menos 2 es igual a 18 menos 6 menos 7. Podemos comprobar que 10 menos 3 es 7, menos 2 es 5, 18 menos 6 es 12, menos 7 es 5. Se mantiene la igualdad. También está el elemento neutro, que como en el caso de la suma, también es la resta del 0. En la resta del 0. Por ejemplo, 6 menos 0 es 6. Y 356 menos 356 es 0. Ya que es lo mismo de 156 menos 356 que 356 menos 0. El elemento neutro es el 0. A ver, no es lo mismo, pero de uno se deriva la otra. Perdón ahí por el error. Hay un escolio que, como estaba comentando algo, que la propiedad conmutativa ni la asociativa se cumple en la resta. Veremos la ley de la monotonía para la resta. Si tenemos una desigualdad y una igualdad, si restamos miembro a miembro, obtenemos una desigualdad que tiene el mismo sentido que el minuendo. Si tenemos una igualdad y una desigualdad, si restamos miembro a miembro, obtenemos una desigualdad que tiene sentido contrario al sustrayendo. Y si tenemos dos desigualdades de distinto sentido y restamos miembro a miembro, tenemos una desigualdad del mismo sentido que el minuendo. Y un escudo que nos dice que si restamos miembro a miembro dos desigualdades del mismo sentido, no podemos anticipar si tienen el mismo sentido, si fuera una desigualdad o si fuera una igualdad. Ahora, con las operaciones básicas, se pueden ver las restas básicas
a partir de las sumas. Si conoces las sumas básicas, ya conocerás las restas. Un ejemplo ahora para las restas. Calcula 832 menos 431. Luego primero debemos restar las unidades. 2 menos 1 es 1. 3 menos 3 es 0. Y 8 menos 4 es 4. Muy similar a la suma. En la suma se me olvidó decirle que para comprobar pueden volver a sumar o ahora cuando lleguemos a la resta pueden restar el sumando menos uno de los la suma menos uno de los sumando y deben tener el otro sumando. Porque ya que una operación es inversa a la otra. Y en este caso, si no tenemos una resta, pueden sumar esas restas más el minuendo y deben tener la suma. Por ejemplo, pueden de estas restas sumarle sustrayendo y obtener el minuendo. Por ejemplo, 1 más 1 es 2, 0 más 3 es 3 y 4 más 4 es 8. Se cumple. Entonces todo está correcta la operación realizada. 7.432 menos 4.951 se debe hacer lo mismo. 2 menos 1 es 1. Y aquí 3 menos 5 es menor. Por lo tanto debe decirse 13 menos 5, 8. Se lleva 1. 13 menos 9 es 4. Se lleva 1. Ese es 13 porque llevamos 1 y le restamos 4 menos 1, 3. 3. Y llevamos también 13 menos 4 es 4 y debemos llevarle 1 al 7. Quitarle 1 al 7. 6 menos 4 y nos tenemos 2. Ahora la multiplicación, que es una operación de composición que tiene por objeto dados dos números llamados factores, multiplicando y multiplicador, hallar el número del producto. Hallar un número llamado producto, que sea el multiplicando lo que del multiplicador es la unidad. Ahora, cuando el multiplicando es un número natural, la multiplicación es una suma abreviada que consta de tantos sumandos iguales, tenga al multiplicando como unidades tenga el multiplicador. Ese símbolo significa por y se coloca entre los factores para representar la multiplicación. Si uno de los factores es 0, el producto va a ser 0. Por ejemplo, 4 por 3 es 4 más 4 más 4, que es igual a 12. 7 por 8 es 7 por 7 más 7 más 7 más 7 más 7. 8 veces y es igual a 56. Las leyes de la multiplicación. La de la uniformidad que habíamos dicho en todas se cumple. Que si se multiplican dos números, siempre, no importa qué cantidad concreta sea, o ni qué número concreto sea, siempre se va a tener el mismo número. Si tenemos igualdades si tenemos dos igualdades, aunque si multiplicamos ambos miembros un mismo número, se va a mantener la igualdad. El elemento neutro de la multiplicación es el 1, porque todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Y la ley cancelativa, si tenemos una igualdad con factores que sean comunes en ambas igualdades, se pueden simplificar y se mantiene la igualdad. La ley conmutativa dice que si el orden de los factores no altera el producto, ya que 2 por 6 por 4 por 5, estos serían dos factores, 2 por 6 es un factor y 4 por 5 es otro, es una multiplicación de multiplicaciones, es lo mismo que 4 por 5 que 2 por 6. No importa el orden, sino que se mantenga la operación de multiplicación. Cuando tenemos aclaremos. Cuando tenemos solamente la operación de multiplicación es que podemos realizar la operación conmutativa. Y la ley asociativa, que es la que dice que si tenemos varios factores podemos agruparlos, como en la suma, que habíamos visto que se puede agrupar. Primero decir 5 por 6 y luego y luego multiplicarlo por 2, que es 5 por 6 por 2. Es lo mismo que 60. Siempre se va a cumplir. Y en la disociativa es descomponer los números, no importa de qué forma descomponamos los números, siempre se va a cumplir la igualdad. Se hagan los cálculos correctos, claro. La ley de la monotonía. Esta es una primera parte. Si tenemos una desigualdad y una igualdad, si multiplicamos miembro a miembro, se va a mantener el sentido de la desigualdad. Ahora, en la segunda parte, si tenemos desigualdades del mismo sentido, si multiplicamos miembro a miembro, se mantiene también el sentido de la desigualdad. Y si son desigualdades de sentido contrario, el resultado no se pueden disiparse. Pudiendo ser una igualdad o una desigualdad. Tiene que ser igualdades del mismo sentido. Del mismo sentido, perdón.
Por último, la ley distributiva que relaciona la suma con la multiplicación. En la próxima clase estaremos viendo más ejercicios que relacionan estas operaciones aritméticas, pero por ahora deben ir conociendo la ley distributiva que las relaciona, que dice, por ejemplo, tenemos la suma de 5 más 3, que sería una suma, por multiplicado por 6 es lo mismo decir que es primero el efecto de la suma, ya que la suma está entre paréntesis y entre paréntesis se debe primero realizar esa operación y multiplicarla por 6 que multiplicar miembro a miembro, multiplicar el primer término por el factor 5 por 6, 30, más, se mantiene el símbolo del binomio, más 3 por 6, 18. Y se cumple la igualdad. Igual que si es una diferencia, también se puede restar primero y multiplicar, que va a ser lo mismo que primero multiplicar el 5 por 6 menos el 3 por 6, que es 18. Y también deben conocer que el paréntesis es lo mismo que sustituirlo por el símbolo de por, cuando se ponen uno al lado del otro, ya sea con números o con variables, como veremos en álgebra. Para realizar deben conocer también los productos. Un ejemplo ahora para calcular un producto. Si decimos 212 por 40, debemos multiplicar la unidad por la decena. Empezar la unidad con decenas. Primero multiplicarlo todo por las decenas del número, o sea, con el número que está más a la izquierda del segundo factor. Y luego multiplicarlo todo por la siguiente unidad inmediata inferior, que en este caso es 0, y como es 0, se coloca solamente el 0. Veamos, 2 por 4 es 8, 1 por 4 es 4, y 2 por 4 es 8, y el 0 se coloca, simplemente. Vemos este otro caso que tiene 3 cifras, el otro factor. Multiplicar 9 por 4 es 36, llevamos 3, debemos sumar 3, 7 por 4 es 28, más 3 es 21, es 31. 6 por 4 es 24, más 3 es 27. Y luego, multiplicando por la segunda cifra, tendremos 9 por 2, 18, llevamos 1. 7 por 2, 14, más 1, 15. 6 por 2, 24, más 1, 25. 6 por 2, 12, perdón, más 1, 13. Y luego el 0 se va, ya que todo número multiplicado por 0 es 0. No tendría sentido multiplicar todo por 0. Realizamos la suma. Tenemos que 0, 8, 6 más 5, 11, 1 más 3, 1 más 3, 4, más 1, 5, y luego 28. En la división, que es la operación contraria a la multiplicación, tiene por objeto, dado el producto de dos factores, el dividendo, y uno de los factores, el divisor, hay el otro factor, que es el cociente. Su signo es entre. La división exacta es cuando existe un número entero que multiplicado por el divisor y da el dividendo. Cuando el dividendo es múltiplo del divisor. En esta división, el resto es 0, porque en la división es un resto. Cuando no es exacta, el resto no va a ser 0, se tiene un resto o diferencia. El cociente más el resto multiplicado por el divisor es el dividendo. Esto es una igualdad que deben conocer, es básica de la aritmética. La ley de la división. La ley de uniformidad, que dijimos que en todas las propiedades se cumple, en todas las operaciones se cumple. Todo número dividido por otro número, no importa la cantidad que sea, no importa la cantidad concreta que sea, sino siempre se va a cumplir la división. 6 entre 3 es 2. Siempre se va a cumplir esa operación, como sea que estemos, lo que sea que estemos dividiendo. Si dividimos 6 panes entre 3 niños, que ese es el objeto de la división, obtenemos que cada uno recibe 2 y siempre va a ser 6 entre 3, 2. No hay otra forma. Si tenemos 2 igualdades, 6 igual a 6 y 3 igual a 3, entonces si dividimos ambas igualdades, se va a cumplir la igualdad. Y si dividimos ambos miembros un mismo número, también se cumple la igualdad. El elemento neutro de la división es el 1, ya que todo número dividido por 1 es el mismo número. Las leyes de la monotonía. Si tenemos una desigualdad y un número mayor que otro, y una igualdad, dividimos ambos miembros de la desigualdad, se obtiene una desigualdad del mismo sentido que la primera desigualdad. La segunda parte, si tenemos una igualdad y una desigualdad, si dividimos un miembro a miembro, obtenemos una desigualdad del sentido contrario a la segunda desigualdad,
la desigualdad de minuendo. Y si tenemos dos desigualdades, pero de sentidos contrarios, si dividimos miembro a miembro, se va a obtener una desigualdad del mismo sentido que minuendo. Ahora, si dividimos miembro a miembro de desigualdades del mismo sentido, no se puede anticipar el resultado como es. Si son desigualdades del mismo sentido, o si son de sentido contrario o una igualdad. Vemos ahora la ley distributiva, que relaciona, como mismo vimos en la multiplicación, a la suma y la resta con la división. La suma, por ejemplo, 12 más 6 entre 6, pues podemos primero sumar y luego dividir, o dividir 2 entre 6 más 6 entre 6, o 18 menos 6 entre 6, primero dividir 18 entre 6 es 3, y menos 6 entre 6, que es 1. 3 menos 1 es 2. Se cumple siempre la igualdad. Y la división, el 0 es una indefinición. Importante esto. Ningún número puede ser dividido por 0, ya que se indefine. No hay ningún número multiplicado por 0 que tenga otro número que no sea 0. Por lo tanto, eso es una indefinición. Y 0 entre 0 no es un número, por lo tanto también se puede poner. Pero hay muchas opiniones acerca del tema, que es bastante polémico. Los invito más a investigar más acerca de esto. Hay los cocientes de 1896 entre 2 y 988 entre 3. Primero colocamos los números. Luego colocamos el 9, que es el número que 18 entre 2 es 9. ¿Qué número multiplicado por 2 tenemos 9? O tenemos 18, perdón. Vemos los productos y sabemos que es 9. Multiplicado 9 por 2, 18. Lo restamos. Bajamos el 9. Dividimos 9 entre 2 y vemos qué número cuál es el que más se acerca. Es el 4. 4 por 2 es 8. Obtenemos el resto, el 1. Bajamos el 6 y dividimos 16 entre 2 es 8. 8 por 2, 16. Y nuestro resto va a ser 0. Con el 988 entre 3, 986 entre 3, primero tenemos la primera cifra de cociente sería el 3. 3 entre 3 es 9, 3 por 3 es 9. Bajamos el 8, que el número se acerca más al multiplicar el 3, que tenemos un 8, es el 2 por 3 es 6. 8 menos 6 es 2. Bajamos el 6, 8 por 3 es 24, 26 menos 24 es 2. Ese sería nuestro resto. Ahí, para comprobar, podemos multiplicar los cocientes por los divisores y obtendremos los dividendos. Si se cumple esto, es que realizamos bien el algoritmo de la división. Ahora, ¿cuál es la numeración romana? Es un sistema de representación de los números empleado por los romanos. Aunque en la actualidad se usa muy poco, es interesante conocerlo. Y es bastante didáctico. Se encuentra en los relojes, para numerar capítulos de una obra, fechas. Lo que en ella no se utiliza al principio valor relativo, ya que los símbolos tienen siempre el mismo número. Es siempre el mismo valor. Lo que influye es el lugar en que ocupan. Parece ser un sistema de numeración de base 5. Por ejemplo, miren unas imágenes de aquí un reloj con números romanos, una figura de números romanos y aquí otros números romanos. Vean la equivalencia de números romanos. La I equivale a 1, la V equivale a 5, la X equivale a 10, la L equivale a 50, la C equivale a 100 y la D equivale a 5 y 500, mientras la M equivale a 1000. Reglas para representar los números romanos. Son 3, muy sencillitas. Si colocamos un número menor después de un número mayor, este va a aumentarse, los números se van a aumentar. C más U se equivale a 100 y la I equivale a 1, C más I es igual a 101, 100 más 1, 101. Si a la izquierda de la cifra de un número colocamos una menor, cada uno mayor, a valor de esta, entonces, por ejemplo, el número X va a ser un equivalente a 10 menos 1, 9, se resta. Y también debemos conocer las prohibiciones, que no se pueden colocar 4 símbolos, no se pueden colocar más de 3 símbolos iguales seguidos a la derecha detrás de una cifra mayor, ni aislados, ni más de uno a la izquierda de otro mayor. Así 40 no se escribe XXXX, sino XL. Primero la L y luego X antes, que es un símbolo menor. Y luego el 9 no se escribe como V igual a I, sino como IX. Y el 70 no se escribe como 3X y no C, sino una L y 2X. Tenemos también los principios fundamentales que se cumplen no solo para el sistema decimal, sino para todos los sistemas. En todos los sistemas, un número de unidades de cualquier orden igual base forma una unidad del orden inmediato superior. Esto ocurre en el decimal que vemos, cada unidad del orden inmediato superior equivale 10 veces a su valor de la unidad anterior.
en todo sistema a su valor original. En todo sistema escrita a la izquierda de la otra y que representa unidades tantas veces mayores que representan la anterior. En todo sistema con tantas cifras como unidades se pueden escribir todos los números. Ahora veamos la nomenclatura. Por ejemplo, teniendo en cuenta su base, los sistemas se denominan el de base 2, el binario, el de 3, el ternario, el 4, el cuaternario, 5 quinario, el de base 6 senario, el de 7 septenario, el de base 8 octonario, el 9 nonario, el de decimal o de cuplo, el de base 11 un decimal, el de base 12 duodecimal, el de base 13, el de 14, etc. Y para la anotación se escribe el número que vamos a escribirlo y como un subíndice la base a la que vamos a escribir. Aunque con los números decimales, como ya están como en su uso, ya se omite el subíndice 10 como para escribir el número en que se está representando como para indicar que está escrito en sistema decimal, aquel que más usamos. Y en todos los sistemas se escriben números con las cifras 0 y 1, las que son las básicas, empezando desde el binario. No hay un sistema con solo una cifra, sino con dos cifras, el binario. Dos cifras o más. Y un sistema que tiene más de 10 cifras se utilizan las letras, por ejemplo la A para el 11, el B para el 12, el C para el 13, el D para el 14. Veremos algunos ejemplos después. La base de todos los sistemas se escribe del mismo modo, un 1 y un 0. Ahora, este ejemplo, hay el valor relativo de las cifras del número 123 que está escrito en base 4. Para ello tenemos que la cifra 1 representa las unidades de tercer orden, por lo tanto, como la base es 4, pues su valor relativo es 1 por 4 por 4, que es igual a 16. La cifra 2 representa las unidades de segundo orden, que 2 por 4 es igual a 8, su valor relativo. La cifra 3 representa las unidades del primer orden, por lo tanto 3 su valor relativo. En este otro ejemplo veremos ahora un número que está escrito en el sistema de base 6 y queremos llevarlo a hallar el valor relativo de sus cifras. La cifra 2 representa las unidades del cuarto orden de la base 6, por lo tanto se multiplica por 6. La cifra 2 tenemos que es 432. La cifra 3 es el tercer orden, por lo tanto se multiplica 2 veces por 6 solamente. Se tiene 108. Y la cifra 4 es el segundo orden, por lo tanto se multiplica una sola vez por 6. Y como la 0 es del primer orden, solamente significa 0. Ahora, este concepto, este método para convertir un número escrito en un sistema decimal a otro sistema distinto, se divide el número y los sucesivos cocientes por la base del nuevo sistema, hasta llegar a un cociente menor que el divisor. El número nuevo se forma escribiendo de izquierda a derecha el último cociente y todos los residuos colocados a su derecha, de uno en uno, aunque sean ceros. Ahora veremos cómo convertir el 85 que está en el sistema decimal al sistema ternario. Para ello debemos dividir entre 3. 85 entre 3 obtenemos 28 y resto 1. Ese es el último resto que tendremos en cuenta. Dividimos entre 3 y tenemos resto 1 con cociente 9. 9 entre 3, dividimos entre 3 y obtenemos resto 3 con cociente 0. Con resto 0. 3 entre 3 es 0. 3 es 1 con resto 0. Y aquí tenemos el número formado. De derecha a izquierda lo leemos 1, 0, 0, 1, 1. Sería el número en el sistema ternario. 1, 0, 0, 1, 1 en el sistema ternario. Para convertir un número escrito en un sistema distinto del decimal al sistema decimal, se multiplica la primera cifra de izquierda del número dado por la base y se suma con este producto la cifra siguiente. El resultado de esta suma se multiplica por la base y a este producto se le suma la tercera cifra y así sucesivamente, hasta haber sumado la última cifra del número dado. Ahora, para convertir este número, que como ven utiliza dos letras, porque es sistema duodecimal, al sistema decimal, lo que hacemos es decir que 8 por 12 es 96, luego sumamos la siguiente cifra, 9, 105. 105 por 12 es 1260, le sumamos la siguiente cifra, es 10, 1260. 1270 por 12 es 15.240, le sumamos la siguiente cifra, es 11, y 15.251 por 12 es este número, 183.012, 183.012 más 3, 183.015, que es la respuesta en ese número que existe en el sistema decimal. Ahora, para convertir un sistema que está escrito en un número que está escrito en el sistema decimal a un número distinto del sistema decimal para otro que esté escrito en el sistema decimal, se reduce al número primero al sistema decimal y de este al pedido. ¿Cómo convertimos ese número que está en el sistema ternario al sistema de base 7? Primero,
Llegamos al sistema decimal. 2 por 3, 6. 6 más 2, 8. Que sumamos la segunda cifra, como dijimos. 8 por 3. 8 por 3 multiplicado por este número. 8 por 3, 24. 24 más 1, 25. 25 por 3, 75. 75 más 1, 76. Y luego 76 de base 7. 76 de base 7 se divide por 7. Y obtenemos resto 6, resto 1, 3. El cociente de 1 es 6. Y por eso tenemos que el número es 137 de base 7. Ahora una serie de ejercicios para que ejerciten todo lo que hemos visto en esta clase. Esta extensa pero necesaria clase. Bueno, pues hasta aquí este video. Si les gustó, pueden suscribirse como dijimos en principio. Pues, y también pueden darle like, pueden compartir con sus amigos o pueden escribir un comentario para alguna duda que tengan o lo que quieran contarnos. Todo de forma educada. Bueno, pues entonces nos vemos en el próximo video. Hasta luego.